Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a The Prop and Tech Interview. El día de hoy tenemos a Rodrigo Cuentas. Rodrigo es el gerente jurídico de Pactia. En el pasado fue el director jurídico de Grupo Argos. La idea es que el día de hoy tenemos pues, una conversación muy interesante acerca de asset management, fondos de inversión y todo lo que pueda caer en ese segmento. ¿Listo? Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo vamos? Diego, muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado aquí de estar charlando de estos temas. Bueno, Rodrigo, el primer tema que me gustaría conversar con vos es un poco de tu experiencia, cómo llegaste a Pactia, cómo fue así un poquitico de tu carrera, si nos puedes contar un poquitico de eso. Sí, pues digamos que para sintetizar un poco, yo llevo ya 15, alrededor de 15, un poquito más de 15 años trabajando en negocios de real estate, en empresas que manejan negocios de real estate. Ese antecedente de Grupo Argos como director jurídico, era director jurídico inmobiliario dentro del negocio inmobiliario que se maneja en esa compañía y en Pactia entro a liderar ya todos los asuntos legales, todos los asuntos de gobierno corporativo y todos los temas de relacionamiento institucional de Pactia como empresa que tiene en su core la administración de los inmuebles. Eh, pues hablando un poquito de Pactia, yo creo que puedo definir a Pactia de manera muy breve en que es un gestor y un operador de portafolios inmobiliarios. Nosotros tenemos a cargo el portafolio del Fondo de Capital Privado Pacto Inmobiliario, que es una fusión de portafolios de inmuebles entre Concreto y Grupo Argos, con un aporte de capital importante también de los fondos de protección SA. Y eso es, digamos que en números son 4 billones de pesos en activos bajo administración, 1.3 billones de dólares más o menos, es presencia en 3 países, son 850.000 metros cuadrados en operación, 71 activos, 8 centros comerciales, 4 parques logísticos, 12 activos construidos a la medida, 6 centros empresariales de oficinas, 7 hoteles y, si la memoria no me falla, 8 self-storage, que es este producto de depósitos, de necesidad de lo que veían en ella en televisión, estos pequeños depósitos para necesidades muy pequeñas de la gente. Ok. Bueno, buenísimo. No, Entonces, pues ahí para conversar un poquitico, eh, ¿qué es un fondo de inversión inmobiliario? Seguramente muchísima gente que está viendo esta entrevista sabe muy bien cuál es la cantidad de fondos de inversión que hay en Colombia, cómo funcionan, cuál es el tipo de retorno que genera. Pero ya viéndolo como desde el punto de vista práctico de una persona que no tiene ni idea qué es Pactia, no sabe qué es un fondo de inversión inmobiliaria, es básicamente un fondo donde las personas pueden depositar un dinero para que ustedes lo administren y ustedes le invierten en real estate. Es más o menos como eso, ¿cierto? sí, sí, se puede ir a lo básico. Un negocio de fondo inmobiliario de real estate es como cualquier otro negocio, como tu emprendimiento, como cualquier otra empresa. Realmente al final, desde el punto de vista financiero, es un balance entre una inversión, unos gastos operativos y unos ingresos operativos. La diferencia entre los distintos negocios y este de nuestro de real estate es justamente tu know-how, el core de tu experiencia y de tu gestión, que en nuestro caso son los activos inmobiliarios, son inmuebles subyacentes a ese fondo. Un fondo, pues digamos que a nivel estructural puede ser complejo, pero el core de esa complejidad son inmuebles a los que hay que sacarle un rendimiento. Son inmuebles que son activos importantes, son activos de peso y cada uno tiene un potencial de rentabilidad. Nuestro trabajo es encontrar ese potencial y sacarle una rentabilidad para nuestros inversionistas y para el mercado en general. Esto depende mucho de la estrategia, de la estrategia enfocada a ese conocimiento del mercado o de los jugadores del mercado. Cada negocio tiene jugadores del mercado que se necesita conocer de manera profunda, de manera detallada y muy personal. En nuestro caso, hay distintos, pues, obviamente los propietarios de inmuebles, que es de donde sacamos nuestro principal insumo. Tenemos nuestros proveedores de servicios y nuestros proveedores de insumos, pues como toda empresa.
tenemos que localizar dónde está el capital, dónde está localizado el capital para levantarlo. Puede estar en inversionistas, puede estar en financiación, puede estar en distintas partes. El talento humano, que son la gente que saca todo esto adelante, el entorno donde está cada activo, las comunidades, la gente que rodea un activo, y obviamente los clientes, que son los que nos dan el ingreso que hace sostenible este tipo de negocio. Eso es lo que siempre hemos conocido como los grupos de interés. Los grupos de interés que si los conocemos y pues digamos que el resultado que estamos esperando. La particularidad y pasando como el tema de este tipo de charlas que tú de manera muy chévere ofreces, ya cómo manejamos la tecnología dentro de ese core de negocio y hacia dónde estamos nosotros dirigiéndonos en este día a día. Todos estos grupos de interés que te dije generan una cantidad de información impresionante. Eso es data que nos va llegando a nosotros como administradores, temas de precios, temas de localización, oportunidades, los usos que podemos hacer, la regulación. La regulación tiene una cantidad de información que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer en un negocio o cómo debemos manejar nuestro negocio de real estate. Entonces, toda esa información que nos llega a los riesgos del negocio, hay que analizarlas y hay que tomar decisiones sobre esos bienes inmuebles que son, por definición, son limitados, son escasos. O sea, no es que sean producciones que se consiguen todo el tiempo. Los inmuebles rentables son un bien escaso. Entonces, los bienes inmuebles. Entonces, toda esa información, pues tradicionalmente en el negocio de real estate era un trabajo manual y muy personal. Gente que conocía, gente que se movía muy bien, gente que tenía su información organizada y tomaba decisiones de dónde alojaba el dinero para lograr la rentabilidad. Con el tiempo eso va evolucionando a que el esfuerzo ya no puede ser simplemente personal, no puede ser manual, tiene que haber sistemas de datos y sistemas digitales que hagan la diferencia con el manejo de esa información. Estamos hablando de que el valor diferencial se termina siendo la velocidad y la precisión con la que tomemos las decisiones sobre los inmuebles. No solamente sobre la inversión o la desinversión, sino sobre la operación, sobre la oportunidad con un cliente, sobre el precio. Si yo tengo la información correcta y la tengo bien organizada y la tengo a esto de conseguirla, mi decisión va a ser diferencial en el mercado a la hora de cerrar un negocio, cualquiera que sea el negocio. Entonces, ahí entra el gran reto de nosotros frente al avance de la tecnología, es dónde en mi operación agrega valor la tecnología y dónde en mi operación quien sigue agregando valor es la persona. Son las personas que tienen el conocimiento, porque unas cosas son herramientas y las otras es las personas que toman las decisiones con las herramientas. En nuestro caso, pasando al caso Pactia, nosotros hace mucho tiempo bueno, hace mucho tiempo tampoco, nosotros tenemos 6 años, cumplimos 6 años en julio de existencia, entonces hace mucho tiempo, hace unos años, tampoco es mucho tiempo. Tomamos la decisión de incluir dentro de nuestra estrategia, como un pilar estratégico de Pactia, la innovación y la transformación digital. Nosotros tenemos un propósito que es conectamos personas y negocios. Personas porque es fundamental, pues nosotros trabajamos por y para las personas, y la idea de ese propósito es que a través de nuestros servicios y de nuestros espacios ofrecemos a esas personas oportunidad de hacer negocio o de continuar o de crecer nuestro negocio. Entonces eso tiene toda una metodología de estrategia, y uno de esos es innovación y transformación digital. ¿Qué nos permitió esa estrategia frente a ese objetivo de tener ese valor diferencial? Ir avanzando, primero en generar cultura en la compañía, de que la innovación y la transformación digital es de todos. O sea, todos tenemos que ver dónde está la oportunidad, proponerla y trabajarla y esforzar por sacarla adelante. No es solamente una área de TI, sino que son todos las áreas en función de esa visión. Ahí tenemos un trabajo fantástico de nuestro gerente de innovación que tú alcanzaste a conocer, un pasillo que estábamos conversando. Él es un evangelizador
magnífico. Él ha creado una cultura aquí en la compañía muy chévere, en donde hemos sacado células, proyectos de células de innovación. O sea, hemos sacado células que son grupos interdisciplinarios internos que toman una idea y la trabajan desde el punto de vista de transformación de negocio, a ver dónde podemos sacar nuevas oportunidades de ingreso, dónde podemos sacar nuevos servicios. Entonces, eso camina. Tenemos un espacio acá en Medellín, en Buró 4.0, en el edificio que está acá en la Milla de Oro, donde tenemos un hábitat de innovación en donde esos grupos de interés que te hablo se pueden venir a juntar aquí en Pactia a hablar de temas de cambio, temas de avances en tecnología, sean de real estate o no sean de real estate. Y ahí se van incubando ideas y soluciones y ya han salido varias cosas. Sacamos el tema de monitoreo remoto digital de nuestros consumos de servicios públicos, por ejemplo. Tenemos una plataforma que mide el comportamiento de las ventas de nuestros clientes para devolverles a ellos esa información y tomen decisiones también muy rápido sobre sus estrategias de mercadeo. Invertimos en una plataforma que se llama Loro, es una red social de e-commerce. Estamos pasando a la transacción digital, no tener que hacer transacciones de papel, sino todo sea digital, como ojalá algún día comprar un tiquete de avión, así se lograría alquilar un espacio. Flexibilizamos los espacios para poder llegar a la mínima expresión de rentabilidad de un área. En fin, tenemos un Box by Pactia, que tengo que mencionarlo también, que es una solución de casilleros para última milla, de entrega y recibo de mercancía. Pues hemos venido trabajando gracias a ese pilar y gracias a esa convicción de cultura. Hemos venido trabajando en cosas que van mejorando este negocio, van mejorando nuestro servicio y van creando nuevas oportunidades, hasta que llegó la pandemia. Entonces, entonces llega el 2020 y ahí se nos trastorna el mundo a todos. Yo lo positivo desde el punto de vista de negocio, del negocio y del negocio de real estate que veo ante esta crisis mundial es que, como tú sabes, todo esto se empezó a acelerar, todo esto se empezó a acelerar y si bien el mercado se ha puesto durísimo para todos los sectores y estamos todos haciendo un gran esfuerzo y Pacti ha hecho un trabajo que yo considero de todos los equipos de negocio excepcional, pues ha forzado a que estos temas de este pilar de la estrategia se vuelva una prioridad grandísima. Y hay que acelerar esos procesos que veníamos trabajando y que venían a un ritmo normal, un ritmo sobre todo presupuestal normal, empiezan a tomar una mayor importancia y a generarse más presión para que eso salga adelante. La pandemia, pues el confinamiento impide que la gente se mueva, impide el tráfico de las personas. Entonces eso hace que se contraiga ese consumo convencional que dependía del tráfico. Entonces sale la super oportunidad para los emprendimientos y todo este consumo digital que era alternativo hasta ahora. Y sale la gran oportunidad para el comercio digital y la presión para ese comercio convencional del cual nosotros también pues dependemos porque tenemos pues, oficinas, tenemos centros comerciales. Ese consumo convencional que depende del tráfico recibe toda la presión del mundo para digitalizarse con los estándares que ya venían construyendo el comercio digital. Entonces, dentro de esa presión, pues, ¿qué toca? Digitalizar la información que hay, digitalizar los inventarios de nuestra parte, pues nuestros activos, la información de nuestros activos tenemos que digitalizarla. Por lo tanto, hay que digitalizar la oferta, o sea, los canales de oferta me refiero. Entonces, los comerciales y los directores de los activos tienen que ver cómo manejan la información y la oferta de manera digital, no presencial, o tener esa alternativa muy bien desarrollada. Y hay que digitalizar la transacción, que es ahí donde entra ya mi
mi rol y es un dolor particular de mi equipo, y es que, como dicen, como le he escuchado a unos colegas cuando hablan de la profesión, que la mayor disrupción del mundo de los abogados en materia de tecnología sucedió cuando salió el WordStar y después pasamos a Microsoft Word. Y pues ese fue Ahí se quedó. la cúspide de nuestra evolución tecnológica como profesional. Un poquito exagerado, pero bueno, era a cuestión de humor. Eh, eh, Hay que ver dónde están las herramientas. Nos toca a nosotros y a los responsables de área jurídica, dónde están las herramientas que permiten que las transacciones en los negocios se vuelvan digitales y no dependan del papel y no dependan pues de las mismas herramientas que venimos utilizando durante las últimas décadas, porque es ahí donde si todos nos alineamos, o sea, si hay un esfuerzo de parte de la gestión en real estate, obviamente estoy hablando de real estate, si hay un esfuerzo de parte del que gestiona el activo, del que administra un inmueble, por digitalizarse. Hay un esfuerzo de quien ofrece, de quien comercializa por digitalizarse. Pero cuando llega la transacción, el equipo jurídico sigue haciendo las cosas de la misma forma, pues no hicimos mucho. No hicimos Exacto. mucho y ahí tenemos un reto para que esa velocidad y esa precisión de la decisión que con todo este tema y este esfuerzo va caminando, no encuentre su piedra en una gestión jurídica corporativa, en este caso, una gestión jurídica que no haya entendido eso y pues eso es parte de mi compromiso como líder en Pactia y de Pactia mismo. Exacto. Y mira que ahí mencionaste, bueno, una cantidad de puntos muy importantes, pero creo que el con el que más me quedo es el tema de la digitalización del activo, porque, pues, digamos que entre mi aporte al tema PropTech está en vos cómo puedes hacer que ese ladrillo, que ese piso, que ese techo, que ese activo como tal, como una entidad completa, pueda venderse o pueda alquilarse o pueda transarse o pueda lo que sea que ustedes hagan con los activos pueda hacerse de manera digital. Y al final del día siempre recaes sobre eso. ¿Cuál es la mejor manera de yo poder completar esa transacción del activo? Porque pues hoy en día usted quiere firmar un contrato de arrendamiento, tiene que mandar papeles, tiene que hacer esto, que el contrato, que el inventario, que no sé qué. Pero si uno puede, y creo que ese es como el rumbo al que va a terminar todo este tema de digitalización de la industria, y es que ya únicamente tengamos activos que sean autosostenibles y se puedan como autoevaluar y puedan, ¿por qué no también recibir a su nuevo ocupante? Entonces pueda uno también pues como pasar de hacer como una gestión un poco más logística que transaccional. Y eso es una de las cosas que es como más importante de toda esta transformación que estamos haciendo. Te quería preguntar, Rodrigo, en cuanto al tipo de inversión que puede generar una persona que hoy en día tiene 100 millones de pesos. Eh, Obviamente los bancos ofrecen todo ese tipo de inversiones como los CDTs, pues, bonos, bueno, una cantidad de cosas que uno puede comprar, acciones en la bolsa. ¿Por qué real estate? ¿Y por qué un fondo de inversión y no comprarse un apartamentico de 200 millones de pesos y sacar una hipoteca? ¿Por qué el uno y por qué no la otra? Bueno, la respuesta está en la experiencia del equipo en la gestión. El negocio de real estate no es bueno per se, no es porque de pronto hay una convicción y antes yo me acuerdo cuando empecé en este negocio, que hay gente que decía que la tierra solo es mala cuando te cae en el ojo, porque daba a entender de que cualquier inversión en inmuebles es una inversión buena, o sea, te va a dar rentabilidad, no hay forma de perder, no hay forma de perder. Eso no 100%. es cierto, Mm. eso no es cierto. Esto como cualquier negocio, como cualquier profesión, tiene una expertise. Nosotros en Pacta tenemos un equipo fabuloso, un equipo humano fabuloso, con la experiencia donde ha trabajado en estos temas y ha conocido los riesgos y lo bueno y lo malo de una inversión en inmuebles. Entonces, sí, la idea fundamental de la rentabilidad de un negocio es la exposición al riesgo.
una inversión en un CDT o una inversión, o por ejemplo una inversión en bonos de tesoro de cualquier país, pues es una inversión segura porque la exposición al riesgo es baja. Esto pues, digamos que es principio de negocio. En la medida en que tú arriesgues más, tu posibilidad de rentabilidad o de rendimiento es mucho más alta, como en el caso de que le pegues a la decisión correcta, ¿no? Entonces, el real estate no es diferente. El real estate si se hacen las inversiones en inmuebles que digamos que tienen un comportamiento predecible y una renta fija sin mucho riesgo, pues vas a tener una rentabilidad que va a ser de ese mismo tamaño. En la medida en que tengas a alguien detrás administrando las complejidades de activos más riesgosos, como los activos de industria, en donde necesitas encajar y conocer a tu cliente logístico, saber cómo funciona, saber qué es lo que necesita, saber cuáles son sus clientes también, saber cómo le pagan, en donde necesitas conocer en tus oficinas quiénes necesitan los espacios, cómo, con qué dotación, e inclusive recomendar qué tipo de inversión deben hacer en sus adecuaciones o en su mobiliario. Ahí tienes un conocimiento, tienes a un profesional tomando decisiones sobre una inversión y sobre un dinero que va a poder sacar una rentabilidad que de pronto alguien en una inversión, o mayor que alguien en una inversión, de pronto pequeña, pero improvisada, de pronto no logra. Como todo, es posible que alguien tenga un golpe de suerte, pues la vida y los negocios son así, pero el valor del real estate está en tener un equipo bien formado y con suficiente experiencia para poder tomar esas decisiones con la velocidad y con el conocimiento para que el riesgo esté medido, esté controlado y ganar dinero. Entonces, esa es la gran diferencia que creo que estoy dando un principio de cualquier negocio. Estoy dando quien, quien invierte, quien invierte en acciones de Noel, está invirtiendo. O sea, también puedo yo ponerme a hacer galletas y tratar de venderlas en la calle, pero está invirtiendo en un equipo con una experiencia, por dar cualquier ejemplo, no tenemos nada que ver con Noel, ni somos vinculados ni nada, por cualquier ejemplo, está confiando en una compañía de mucha tradición, de muchos años, con un mercadeo muy fuerte, una marca posicionada y con mucha experiencia en la oferta y la calidad de un producto. Entonces, en real estate es lo mismo. Nosotros ofrecemos servicios y en ese servicio de espacios hay una calidad detrás que es lo que nos tiene como los jugadores del mercado que somos hoy. Una de las preguntas que yo te tenía, Rodrigo, era ¿cuál es el límite que enfrenta un fondo de inversión inmobiliaria cuando piensa en crecimiento? Ese tipo de barreras, ¿ustedes las ven desde un punto de vista financiero o es más que todo como esa partecita logística y el asset management que es como lo que complica el negocio? Son varios factores. Realmente no sería injusto simplificarlo en que haya algo que define si crece o no sigue creciendo un negocio inmobiliario. Pero te diría que hay tres factores a mi criterio que son de los más relevantes, digamos que desmeritar otras cosas y lo que estudiosos y académicos de este negocio te dirían. En mi experiencia, yo he visto que uno es el acceso al inmueble, el acceso a la propiedad. En Colombia, y hablo particularmente de Colombia para no salirme de a otras digamos, jurisdicciones que harían esta conversación más larga, pero en Colombia encontrar tierra para desarrollar, que tenga la regulación que se necesita, que tenga el aprovechamiento necesario y que además permita que se desarrolle un producto que tenga mercado suficiente para que la inversión valga la pena, es difícil, como digo, son bienes escasos, no abundan, no están por ahí, e inclusive los activos que ya están construidos y que se compran construidos e inclusive rentando, pues tienen unas particularidades financieras de los clientes, de los pagos, del manejo de la caja, que necesite, que se necesite acceso a muchas oportunidades para encontrar la oportunidad correcta que va a pagar la inversión y que va a dejar los rendimientos que se quieren. Entonces, uno es el acceso a la tierra.
El otro es la regulación, además de ese mercado, pues eh, la regulación inmobiliaria o el uso inmobiliario o los POT, los que conocemos como POT, son instrumentos municipales. No son normas, pues hay normas nacionales, pero finalmente quien regula el uso de cada suelo son los municipios, son las ciudades. Entonces, dentro de cada regulación de cada ciudad hay grises, hay cosas que no están escritas, hay vacíos, ahí nos toca a nosotros también los abogados entrar a manejar esas normas, pero eso dificulta y por eso se necesitan profesionales detrás de eso. Y tercero, el talento humano. El talento humano, más que una barrera, es lo mismo. Yo lo veo como un reto por encontrarlo. El talento humano es fundamental, con un proceso de selección de talento que no tenga en cuenta en este negocio inmobiliario los pilares de este negocio y sobre todo el conocimiento del cliente, el conocimiento del mercado. Es posible que un fondo de estos no logre crecer por la dificultad que tiene a encontrar este talento, o talento que está ya ubicado en otros fondos, está ubicado en otras empresas que entramos a competir por los mismos recursos humanos. Entonces, yo no diría que impiden el crecimiento, pero son los retos, los tres puntos que me parece que son importantes. Bueno, me queda uno, y es obviamente conseguir el capital, ¿no? Conseguir los inversionistas, generar la confianza para que el inversionista diga: toma, que yo creo en tu gestión, he visto los resultados y creo que me va a ir bien contigo. Eso también son los 4 retos que nosotros enfrentamos para mantener un crecimiento sostenible. Talento, conseguir inversionistas que confíen, que nos conozcan y confíen en nosotros, tierra y regulación. Otra de las preguntas que te tenía era sobre el tipo del asset. ¿Por qué comercial, industrial y por qué no residencial? Tenemos un activo residencial en Estados Unidos. Tenemos un activo, de pronto no lo mencioné aquí porque es un solo activo en Miami, multifamily, eh, inició operaciones el año pasado, en diciembre del año pasado inició operaciones, y va con una curva de llenado bastante emocionante. O sea, nos tiene bastante emocionados el ritmo, pero no es que esté descartado. Aquí empezamos Pactia empezó este fondo con esta mixtura, justamente pensando en que la mixtura nos mitiga los riesgos de mercado. Y la pandemia lo demostró. Cuando la pandemia surge, impactó inmediatamente los activos de comercio, impactó inmediatamente los activos hoteleros, porque sin viajes y sin traslados, pues la gente que vive en la misma ciudad no se queda en hoteles. Pues no es común que la gente se quede en hoteles por diversión. Entonces dependemos del tráfico entre ciudades. Todos nuestros hoteles están en Colombia. Eh, y, y ante ese impacto y ese dolor, tenemos activos que se comportaron muy bien y de manera muy, ¿cómo se dice? Muy positiva, pero que nos, nos, Estable. nos, nos alivió, nos dio un respiro dentro de la Ajá. crisis, como los parques logísticos. La industria logística se movió de manera impresionante. Pues digamos que el abastecimiento se mantuvo en la crisis, y todos nuestros espacios estaban funcionando prácticamente a normalidad, todos nuestros activos de industria. Entonces, esa mistura es lo que nos permite balancear el riesgo de cuando uno se comporta de manera preocupante, el otro saca la cara, y en los ciclos de la mistura es fundamental. Realmente no es que estemos descartando ningún tipo de inversión inmobiliaria, pues es simplemente que esta mistura nos ha ido muy bien, y habíamos incursionado en multifamily, y ahí estamos. Eso digamos que
nos ha tenido, nos ha tenido bien obteniendo resultados alentadores dentro de la crisis. Estoy hablando siempre, pues, coyuntura COVID, nos ha tenido muy alentados a continuar trabajando. Listo. Rodrigo, ya para terminar, ¿cómo puede una persona que está viendo esta conversación acceder a información de cómo invertir en Pactio? Bueno, nosotros actualmente tenemos un fondo que está cerrado a los inversionistas que tenemos. La oportunidad de inversión surgió en su momento con la inversión de protección. Eh, con la inversión de protección, Protección mismo creó un fondo cerrado en donde nosotros tenemos como inversionistas indirectos del fondo varias personas, pues los pensionados de Colombia. Nuestra responsabilidad de administración realmente es con una buena parte de los pensionados, o de los, no de los pensionados, de los recursos de los aportantes a pensiones y cesantías de Colombia a través de protección. Entonces, ahí se abrió una oportunidad y siempre habrá oportunidad de que pues, en algún momento, cuando veamos que las condiciones lo ameriten, se habrá una oportunidad similar o diferente y obviamente lo comunicaremos. Ahí sí, digamos que en esos casos no será información difícil de encontrar. Ahí llegaremos y haremos la tarea para ofrecer nuestro servicio y nuestros productos a nivel de inversionista. Listo. Vale, Rodrigo, no, pues muchísimas gracias, hombre. Ya la última cosita, te pueden encontrar en LinkedIn como Rodrigo Cuentas, Creo que sí, no sé, creo que sí, Instagram. ¿cierto? Posiblemente, ok, listo. Bueno, hombre, no, pues muchísimas gracias por el tiempo y muy bacano conversar con Ok, vos. muchas gracias por la invitación nuevamente y encantado siempre de hablar de estos temas. Esto es lo que nos mueve y esto es lo que trabajamos y lo que nos apasiona.